En este video tutorial daremos solución a la hoja resumen entidades. Para ello, nos basaremos en la identificación del empleado. Para agilizar un poco el trabajo, vamos a copiar las cédulas de la hoja datos empleados. Con la identificación obtendremos el ingreso base cotización, teniendo en cuenta que para él debemos restar el total de vengado menos el auxilio de transporte. Estos datos los tenemos en la hoja nómina. Para ello realizamos lo siguiente. Utilizamos la función consulta B para localizar en primer lugar el total de vengado del empleado. El valor buscado entonces va a ser la cédula, punto y coma, nos pasamos a la hoja nómina, seleccionamos todos los datos, identifiquemos aquí de una vez la columna en la cual está el total de vengado. Sería la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Punto y coma. Indicador de columna sería la 13. Y el ordenado debe ser falso por ser una coincidencia exacta. Y restamos el auxilio de transporte, que tenemos que localizarlo de acuerdo a la identificación del empleado. Nuevamente utilizamos la función consulta B, paréntesis, la identificación que la teníamos en la celda A2, punto y coma, la matriz a buscar en, que sería nuevamente toda la nómina, punto y coma, el indicador de columnas en donde se encuentra el auxilio de transporte, que sería la columna número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto y coma y coincidencia en falso. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ya tenemos el primer valor de ingreso base cotización del empleado. Para poder copiar la fórmula, las celdas que contienen la matriz las vamos a volver absolutas para que no cambien cuando las copiamos. Entonces, la celda A3 de la hoja nómina presionamos F4 o le agregamos el signo de pesos. A la celda R23 el mismo proceso. Nuevamente por acá a la celda A3 y a la celda R23 y procedemos a copiar la fórmula para los demás empleados. Ya tenemos el ingreso base cotización. Ahora vamos a localizar a qué EPS, fondo de pensiones y ARP pertenece el empleado. Nos ayudamos de la función nuevamente consulta B. Valor buscado será la identificación, punto y coma, nos pasamos a la hoja datos empleados, seleccionamos los datos, punto y coma, y la columna que tiene las entidades promotoras de salud. Sería la columna 1, 2, 3 y 4 para nuestro ejemplo. Punto y coma y ordenado en falso. Hacemos lo mismo que en el anterior ejemplo. A la matriz a buscar en, las celdas las vamos a colocar en referencia absoluta para que no cambien cuando las copiemos. Aplicamos lo mismo para encontrar el fondo de pensiones. Valor buscado a la identificación, punto y coma,
Nos vamos a la hoja datos empleados, seleccionamos todos los datos, punto y coma, indicador de columnas donde se encuentran las pensiones, sería la 1, 2, 3, 4, 5, columna 5, y ordenado en falso. Modificamos la fórmula y le agregamos a las celdas de la matriz el signo de pesos para que se vuelvan referencias absolutas. Copiamos la fórmula para los demás empleados. Finalmente encontraremos las ARPs a las cuales pertenecen los empleados. Consulta B, paréntesis, valor buscado, la cédula, punto y coma, nos pasamos a la hoja datos empleados, seleccionamos, punto y coma, indicador de columnas, sería la columna número 1, número 2, número 3, número 4, 5 y 6. Para este ejemplo sería la columna 6, coincidencia, falso. Presionamos Enter, modificamos la fórmula y agregamos el signo de pesos a las celdas de la matriz, a la celda A1 y a la celda M19, y copiamos la fórmula. Ya tenemos hasta aquí las entidades a las cuales están afiliados los empleados. Ahora vamos a calcular los aportes. Para el total aporte que se debe hacer para pagarle a la entidad, debemos tener en cuenta el porcentaje que aporta el empleado más el porcentaje que aporta el empleador. Para ello realizamos lo siguiente: igual paréntesis, ingreso base cotización, lo multiplicamos, vamos a abrir aquí otro paréntesis, para sumar el porcentaje que aporta el empleado y el porcentaje que debe aportar el empleador. Recordemos que esos datos los tenemos en la hoja datos básicos. Aporte salud de empleador lo teníamos en la celda B14, perdón, más la celda que contiene el aporte del empleador. En este caso sería B15. Cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo paréntesis. Presionamos Enter. Modificamos la fórmula para que cuando se copie no vaya a cambiar. En este caso a la celda B14 le aplicamos referencia absoluta y a la celda B15. Y copiamos la fórmula para los demás empleados. Procedemos a hacer lo mismo con el aporte al fondo de pensiones. Igual paréntesis, ingreso base cotización multiplicado por los porcentajes correspondientes al empleado y al empleador. Nos vamos a la hoja datos básicos, aporte pensión del trabajador B16 más el aporte del pensión del empleador que está en B17. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Y modificamos también agregándole la referencia absoluta a la celda B16 y a la celda B17 para poderla copiar. En el caso de la ARP, el aporte lo hace totalmente el empleador. Tomamos el ingreso base cotización y lo multiplicamos por el porcentaje que se encuentra en datos básicos, riesgos profesionales, que está en la celda B19. Cerramos paréntesis y Enter. También modificamos la fórmula y le agregamos referencia absoluta a la celda B19 para poder copiarla. Hemos encontrado así los valores correspondientes para cada una de las entidades de salud, de pensión y de riesgos profesionales.